Hola, hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muchas gracias a todos aquellos que fielmente están siempre recibiendo el mensaje de la palabra de Dios. Les saluda cordialmente desde la ciudad de Los Ángeles el pastor Jaime Lara de la iglesia Encuentro con Jesús, quien hoy les da la bienvenida y le motiva a usted a siempre recibir el consejo de la palabra de Dios. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados, pero siempre cuando está el mensaje de la palabra llegará justo en el momento indicado. Así es que bienvenidos, bienvenidas, sean todos ustedes a este tiempo con la palabra de Dios. Si usted tiene Biblia, yo le voy a invitar a que me acompañe en este preciso momento. En este momento queremos dar lectura a una porción de la palabra, pero antes de irnos de lleno al tema, quiero comenzar con algunas preguntas. ¿Se ha preguntado usted si todo lo que usted está haciendo, lo que yo también estoy realizando, lo que vivimos, lo que planificamos, Dios está en el asunto? ¿Será que toda nuestra vida vive en el perfecto propósito de Dios? ¿Somos personas felices en la etapa en la cual estamos viviendo? Quiero por eso que me acompañe a la Escritura, al Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8 dice la palabra de Dios lo siguiente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Les invito a todos ustedes a orar por esta palabra y que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, te agradecemos. Agradecemos, Señor, este tiempo que podemos compartir junto a la Escritura, a la palabra de Dios. Siempre que estemos meditando en la palabra, siempre tú hablarás a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, que hoy sea un mensaje de bendición, de inspiración, y que, como siempre usted lo sabe hacer, que hable a nuestras vidas, que hable a nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y usted puede acompañarme con un amén y amén. El Salmo 138, en otra versión, en la Biblia traducción lenguaje actual, dice: Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. El tema que quiero tratar con todos ustedes es el propósito de Dios. Por eso hicimos unas preguntas al principio. ¿Estamos siendo felices en lo que estamos haciendo? ¿Tenemos paz en lo que estamos viviendo? En el libro de los Salmos encontramos muchos salmos escritos por un hombre llamado David, que la Biblia también lo describe un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un gran hijo, trabajó para su padre cuidando las ovejas, y Dios le usó en ese tiempo para defender las ovejas de su padre de osos y leones. Dios le ungió también, dice la Escritura, y le dio la bendición de llegar a ser el rey de un pueblo llamado el pueblo de Israel. David, cuando era un pastor, fue aquel que venció al gigante llamado Goliat y lo venció al gigante filisteo. David sabía lo que significaba ser fiel en lo poco, para que Dios en algún momento lo usara en cosas grandes y poderosas. Pero en toda la vida de David
Él sabía, él entendía, y es por eso que también se escribe este salmo, que no importando la circunstancia, Dios tenía un propósito con su vida. No importando el contexto, David, quien escribe el Salmo 138, él dice confiadamente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es una palabra de confianza de David. David sabía que Dios tenía un plan para él. Y yo tengo una noticia para usted. Dios tiene un plan para su vida. Y en ese Dios en el cual creía David, no le iba a dejar y no le iba a desamparar, sino que Dios cumpliría su propósito en él. Esa era la seguridad, esa era la confianza. Jehová cumplirá su propósito en mí. Toda persona que Dios es el Señor de su vida y que deja que Dios intervenga y moldee cada área de su vida, y algo muy importante antes de seguir, Dios es respetuoso y hará grandes cosas con aquellos que deciden de manera voluntaria vivir y cumplir con el propósito de Dios. Hemos hablado en uno de los mensajes anteriores de que Dios es un Dios que nos llama. Él llamó a nuestras vidas. Estudiamos también que Jesús sabía cuál era su llamado, cuál era su propósito de estar aquí en la tierra, pero tristemente el ser humano piensa que su propósito de estar acá en la tierra es solo trabajar, es tener buenos recursos económicos, es llegar a tener una familia, llegar a tener un título universitario, llegar a tener posesiones materiales, etc. Pero también hemos dicho que muchas de las personas que ya no están junto a nosotros, que han dejado esta tierra, se van sin haber cumplido el propósito de Dios en sus vidas. Hay un pastor que se llama el pastor Rick Warren. El pastor Rick Warren tiene un libro llamado, y se lo recomiendo, si usted lo puede leer, un libro que se llama Una vida con propósito. Y él dice lo siguiente: el ser humano, en la búsqueda de ser alguien en la tierra, empieza a buscar su futuro desde el punto de partida errado. ¿Por qué? Porque se comienza a centrar en sí mismo y comienza a hacerse las siguientes preguntas que muchas veces usted y yo nos hemos hecho. ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis sueños hacia el futuro? Y el autor de este libro, en base también a lo que dice la Escritura, nos muestra claramente que enfocarnos en nosotros mismos jamás vamos a encontrar el propósito de nuestras vidas en esta tierra. Quiero que me acompañe al libro de Job capítulo 12. Job capítulo 12, versículo 10. Mire lo que dice Job capítulo 12, versículo 10. Dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En otras palabras, la vida de todo ser viviente está en las manos de Dios. Dependen de Él a cada momento para que les dé de su aliento. El escritor de este libro, Rick Warren, dice lo siguiente: si yo te entregara un invento que nunca lo has tenido, nunca lo has visto, no sabes nada de él, no sabrías tampoco para qué sirve ese invento, ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría mostrarte el propósito de dicho invento. No podemos llegar a la conclusión de nuestra existencia centrándonos en nosotros mismos. Dios es el punto de partida
Él es el Creador. La Escritura dice lo siguiente: es importante que todo esto que estamos hablando es respaldado por la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 11, versículo 36 dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Estimados, qué importante es entender que solo en Dios encontramos nuestro origen. En Dios encontramos una verdadera identidad. En Dios nosotros encontramos el sentido de la vida. En Dios encontramos propósito, significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta terminará en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para sus propios beneficios. Y déjeme decirle que eso lleva al ser humano al fracaso, porque fuimos creados para Dios y no al contrario. Es decir, la vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no que tú lo uses a Él para tus propósitos. El Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es bueno preguntarnos otra vez es bueno hacerse estas preguntas. ¿Crees que Dios está cumpliendo su propósito en tu vida? Ojo, su propósito, no tus propósitos. A Dios como Padre le agrada que el ser humano tenga un proyecto de vida, que quiera progresar, pero el corazón de Dios se alegra mucho cuando su creación decide incluirlo a Él en todo. La palabra de Dios dice claramente en el libro de Proverbios 14:12, dice: hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 14:12 en la versión Nueva Traducción Viviente: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Usted y yo podemos decidir tomar la iniciativa de realizar cualquier proyecto, estudiar cualquier carrera, emprender un negocio, elegir el hombre o la mujer con quien estar toda nuestra vida. Es decir, Dios te da la libertad de tomar decisiones, pero eso no significa que Él va a respaldar, que Él va a aprobar todo lo que tú y yo queremos realizar. Por eso la Escritura es clara y dice: delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Tenemos que entender, estimados y estimadas, que cuando hablamos de la palabra propósito de Dios, hay que entender lo siguiente. Primero, hay un propósito general. El propósito general es parecernos a Jesús. El Señor te llamó a ti y a mí, ¿para qué? Para parecernos a Jesús. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Y lo otro importante es que también, aparte de un propósito general que es parecernos a Jesús, hay un propósito específico. Es decir, una función determinada que Dios te va a enviar a hacer para que se cumpla en tu vida. Pero esto siempre se va a cumplir en aquellos que están en comunión directa con Él. La pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo saber si estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Cómo saber si yo estoy en ese perfecto plan, en ese plan que Dios tiene para mi vida? Bueno, hay que hacerse estas preguntas que yo quiero que podamos meditar. Número 1, ¿Dios te dijo que hicieras eso? Número 2, ¿estás en la voluntad de Dios? Y número 3, ¿tienes paz en lo que estás
haciendo? Vamos a ir rápidamente a estas preguntas. Lo primero, ¿Dios te dijo que hicieras eso? Pablo dijo lo siguiente en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 6. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. Él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cuando vives en el propósito de Dios, Dios te dice lo que tienes que hacer. Pablo, después de tener un encuentro con Jesús, se puso bajo las instrucciones del Señor y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo reconoce la autoridad que había en Jesús. Ese es el problema del hombre y de la mujer en la actualidad. Quieren vivir su vida, quieren que Dios les respalde en todo, quieren que todo resulte bien, pero no bajo la autoridad de Dios. Pablo con mucha humildad dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo fue la última vez, estimado y estimada, que escuchaste a Dios diciéndote lo que tenías que hacer? Cuando obedeces a Dios, déjame decirte que no pasarás vergüenza, no harás el ridículo, porque Dios, nuestro Dios, no se equivoca. Dios lo que dice, lo hará y lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Por eso en este primer punto estamos analizando: ¿Dios te dijo que hicieras eso? Qué importante meditar en esta enseñanza. La segunda pregunta, hablando de este tema que hablamos del propósito de Dios, es importante hacernos esta pregunta: ¿estás en la voluntad de Dios? ¿Estamos en la voluntad de Dios? Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una de las preguntas que siempre nos tenemos que hacer es: ¿será que esto que estoy haciendo es voluntad de Dios? ¿Será que Dios me da su aprobación en lo que estoy haciendo ahora? ¿Será que la carrera que voy a elegir es la que Dios quiere para mí? ¿Será que este hombre o mujer será el que Dios quiere para mi vida? La voluntad de Dios, estimados y estimadas, nos dice la palabra que es buena, que es agradable y que es perfecta. Estimados, cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando que es la aprobación de Dios. Aquella persona que desea que Dios cumpla su propósito en su vida, deseará que todo lo que está realizando sea bueno, sea agradable y sea perfecto delante de los ojos de Dios. Vuelvo a repetir: aquella persona que está en el propósito de Dios con su vida, va a desear que todo paso que dé, que todo proyecto que emprenda, tú te vas a dar cuenta que eso es bueno. Te vas a dar cuenta que eso es agradable y te vas a dar cuenta que eso es perfecto delante de los ojos de Dios. Recordemos algo muy importante: no todo lo que nuestro corazón desea es voluntad de Dios, porque nuestro corazón, como dice la palabra, nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Lo segundo que estamos hablando acerca de este tema a propósito de Dios: ¿estamos en la voluntad de Dios? ¿Será que eso que estoy haciendo Dios lo está respaldando? Y para terminar, como tercera pregunta, ¿tienes paz? Si estás por hacer o decidir o emprender algo y no tienes paz, significa simplemente que no se está cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. Porque cuando algo es de Dios, tu vida se llena de paz. Y no solamente eso, Dios te va a confirmar que eso es de Dios.
En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, Isaías 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3 en la Nueva Traducción Viviente dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Si hoy no puedes dormir por la decisión que estás quizás por tomar, si estás quizás no siendo feliz en tu presente, es simplemente porque la paz de Jesús no está en lo que estás haciendo. Te pregunto, ¿tienes paz? ¿Tienes paz en esa decisión que estás por tomar? ¿Tu vida está en paz con los demás? Qué importante es meditar en este tema, el propósito de Dios. Quiero invitarle a usted que nos está escuchando a que camine, a que avance, pero que avancemos hacia el propósito de Dios con nuestra vida. ¿Es malo soñar? No, es bueno soñar. Te animo, sigue adelante, no te detengas. Ya a muchos Dios les llamó, quizá usted está escuchando, Dios ya te llamó. Ahora usted tiene que descubrir en cercanía de Él, ese es el detalle. En cercanía de Él, usted va a descubrir cuál es su propósito. Porque no naciste para ser un derrotado o una derrotada. No naciste para ser un fracasado o una fracasada. Dios te llamó para ser más que vencedor en Él. Hoy existen muchas personas a nuestro alrededor que son personas infelices, por la sencilla razón que formaron su propia vida sin vivir para cumplir el propósito de Dios. Y yo quiero que recuerdes siempre este texto de la Escritura del Salmo 138, que el rey David decía confiadamente: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quiero motivarte a orar por esta palabra de Dios. Solo tú, Padre, sabes todos aquellos que están escuchando y recibiendo esta palabra. Señor, tantas cosas, tantos proyectos, tantos anhelos del hombre y de la mujer, pero no todas las cosas resultan. Cuántas familias fracasadas, cuántos jóvenes estudiando carreras universitarias que jamás nunca fue tu voluntad, cuántos negocios quebrados, cuántas cosas que no funcionan, no prosperan. Señor, yo te ruego y te pido que tú respaldes las decisiones que tomarán todas las personas que están recibiendo esta palabra. Y si aquella persona está caminando en su vida dando vuelta en lo mismo y no llegando a ningún lugar, yo ruego, Padre, yo oro, Padre, para que tú pongas en cada uno de nosotros decir: Señor, cumple tu propósito en mí. ¿Y cómo me voy a dar cuenta que Dios está cumpliendo ese propósito? Porque primero Dios te hablará. Dios te dirá lo que tienes que hacer. Dios te mostrará, porque Dios no se equivoca. Y qué importante es entender que cuando estamos en el propósito de Dios, entendemos que estamos en su perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Y sobre todas las cosas, tu corazón, tu vida y los tuyos tendrán paz. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas personas se van de esta tierra sin descubrir, encontrar el real propósito de por qué están en esta tierra?
pero todo comienza en la cercanía que yo tenga con Dios. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Gracias por recibir y escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Dios bendiga sus vidas.